¿Cómo están, chicos, chicas? La idea es hacer una introducción a la nueva etapa que vamos a ver ahora, que es el retorno de la democracia, el fin de la dictadura y el gobierno de Alfonsín, aunque sea una partecita, ¿sí? Bueno, eh, tendremos que entender por qué termina un gobierno militar, ¿no? Porque un gobierno tan autoritario, tan asesino, tan criminal, que se sostuvo a través del terror, en parte, en algún momento termina. ¿Por qué abandonan el poder los que tienen el poder, digamos, ¿sí? Si no tienen que ir a elecciones? ¿Por qué se van en algún momento? Bueno, ahí hay que pensar varias cosas. En principio, ¿a quiénes les fueron funcionales los militares? ¿Quiénes son los verdaderos ganadores de la dictadura? ¿Es el poder militar? ¿Es el poder económico? Si pensamos en los objetivos o en las causas del golpe de Estado del 76, y ahí tenemos, bueno, vamos a encontrar que en realidad los militares van a ser una herramienta de, ¿sí? Los militares son una herramienta que el poder económico encontró para conseguir sus objetivos. Entonces, los grandes ganadores de la dictadura militar no son los militares, son los grupos económicos, ¿sí? Acá habría que hacerse esta pregunta, es decir, Martínez Dios, el ministro de Economía, ¿trabajaba para Videla o Videla trabajaba para Martínez Dios? ¿Me siguen? Eh, Esto Adamowski lo dice, yo les tengo que terminar de reenviar partes del libro de Adamowski, ¿sí? De Ezequiel, que les mandé una vez en un, perdón mi despeinada, en un trabajo. Él dice, cuando termina la dictadura, los militares se van como humillados, ¿sí? Se van humillados, en parte porque perdieron la guerra de Malvinas, de forma muy rápida, digamos. Ustedes piensan, el conflicto bélico de Malvinas dura muy poco. Es un mes y medio de combates y chau, listo. O sea, no. Algunos hablan de heroísmo, de la resistencia, sí, puede ser. Para la inferioridad de condiciones militares que había, eh, la aeronáutica más que nada peleó como muy dignamente, realmente, en la Guerra Malvinas. La aviación, digo, ¿no? Después la Marina, hasta ahí el ejército fue por ahí la que tuvo más fallas. Lo que pasa es que realmente hay una diferencia abismal desde lo bélico. Entonces pierden la guerra, ustedes tienen que entender que la guerra de Malvinas en sí misma se lleva adelante cuando la dictadura ya estaba en agonía, cuando había ya voces, cada vez más voces que se levantaban en contra del gobierno militar, cuando había una crisis económica que ya era insostenible, o sea, no se podía tapar, digamos. Hasta ese momento era tremendo lo que estaba pasando en la economía y aparecían cada vez más casos, se empezaba a destapar la olla de la represión ilegal, que recuerden que era en parte secreta, o sea, no se sabía, no se dimensionaba el nivel de violencia, de crímenes y de terror que el gobierno había impulsado. Eso se va a empezar a saber ahí, en el 83-84. Entonces, eh, ningún gobierno puede sostenerse mucho tiempo solamente a través del uso de la fuerza, ¿sí? Solamente a través de la represión. Cualquier gobierno que dure en el tiempo, necesariamente es porque logró generar algún tipo de consenso, ¿sí? Algún tipo de alianza política o de aceptación por grupos de la sociedad. Por ahí por grupos poderosos, por ahí no por la mayoría, ¿sí? El gobierno militar creo que es el caso. El gobierno militar no tenía aceptación de la mayoría de la sociedad, pero había grupos dentro de la sociedad que lo habían recibido con buenos ojos y lo apoyaron durante su gestión. Por diferentes motivos, pero básicamente los grupos más importantes de la economía. Yo creo que hay algo de tarea hecha ya, ¿sí? Cuando termina el gobierno militar, cuando se van los militares, ya habían hecho el trabajo sucio, ¿sí? Ya habían diezmado una generación, habían liquidado a miles de militantes sociales y políticos, porque la mayoría de los desaparecidos eran militantes, ¿sí? Era gente que estaba involucrada en proyectos políticos, vinculados en su mayoría a la izquierda, ¿sí? Otros no, eran sencillamente demócratas, republicanos, gente que quería la libertad, la democracia, y también fueron víctimas de la dictadura. Pero era gente politizada, en su inmensa mayoría era gente politizada, gente que se involucraba en política. Y ahí atacaron los militares sobre todo, para despolitizar a la sociedad, para volverla más tonta, más bruta, más sumisa. Y eso lo lograron, ¿sí? Y lograron una enorme transferencia de recursos de la clase trabajadora a la clase dominante. Entonces la tarea estaba cumplida. Tenían las manos sucias de sangre, habían dejado el país en crisis, habían perdido una guerra. Entonces van a dejar de tener el apoyo de esos mismos grupos que antes sí lo habían apoyado. Y solamente con fuerza no se sostiene nadie. Entonces, perdido el apoyo, la tarea estaba hecha, chau. ¿Sí? Que vuelva a la democracia. Lo que vamos a ver ahora justamente es qué condicionada que va a ser esta democracia. Va a ser una democracia
totalmente débil, condicionada y muy sumisa, digamos, a los poderes reales, a los poderes económicos y todavía incluso a los militares, que van a tener muchísimo poder en la década del 80 y durante el gobierno de Alfonsín. Entonces, este es el panorama en el cual retorna al gobierno, al país un gobierno democrático. ¿Sí? Primera vez en la historia que los radicales le ganan a los peronistas. ¿Sí? En una elección limpia, digamos, porque recuerden que las veces que ganaron los radicales, una vez que el peronismo existía, ¿no? A partir del 46, digamos, los radicales nunca le habían ganado al peronismo. Habían ganado elecciones, Frondizi y Lía, pero porque el peronismo estaba prohibido, ¿se entiende? Y después cuando el peronismo fue autorizado a participar de elecciones, había ganado por paliza, ¿sí? En el tercer peronismo. Nosotros lo vimos este año. Entonces, en el 83, esas elecciones que gana Raúl Alfonsín son las primeras en la historia en la que el radicalismo le gana en elecciones limpias al peronismo. Después vamos a ver más en detalle por qué logra ganar Alfonsín. Alfonsín venía con un discurso sobre la democracia particular que la sociedad lo va a querer aceptar y le va a venir bien, que tiene que ver con pacificación, con bajar los decibeles, los niveles de violencia política, como dejar atrás toda la década del 70 tan convulsionada, tan fuertemente, digamos, ideologizada, si se quiere, no sé si esa es la palabra correcta, creo que no, pero recuerden que en los 70 la política se resolvía mucho a las piñas, digamos, con violencia, y Alfonsín vino con un discurso de pacificación, ¿sí? Y con otra estrategia por ahí más cuestionable a ver, esto es muy complejo el gobierno de Alfonsín, ¿sí? Porque uno si lo juzga con los parámetros actuales va a ser muy injusto, porque él asume en un momento extremadamente complejo y logró resolver algunas cuestiones, sobre todo con los derechos humanos, que son súper admirables. En lo económico va a estar más complicado, pero la verdad que recibió un país absolutamente destruido y súper condicionado. Lo dejamos para otro video, así no se hace muy largo, ¿está bien?